Hola, hola, bienvenido. Qué gusto que estés escuchando este podcast cristiano. Yo soy Judy Arriola y este es un mensaje más de Jesús en mi ciudad. Episodio número 8. Mujeres del linaje de Jesús. Betsabé. Dios escogió mujeres con historias de vida inspiradoras, mujeres que enfrentaron grandes pruebas, aflicciones en sus vidas, que fueron testimonio de los más grandes sufrimientos, mujeres abusadas, que perdieron hijos, esposos, que se apartaron de su lugar de origen, mujeres que también pecaron. Aún así fueron mujeres valientes, bondadosas y que aceptaron a Dios y confiaron en Él para salvar sus vidas. Hoy veremos la historia de Betsabé. Betsabé era una mujer hermosa, era esposa de Urías, un soldado del ejército del rey David. Pero resultó que esta mujer hermosa fue del agrado del rey David y fue tomada por él mientras su esposo estaba en el campo de batalla. De esta relación, ella queda embarazada y luego queda viuda, pierde a su esposo en el campo de batalla, pero todo esto fue resultado de un plan confabulado precisamente por el rey David. Y pues ella al quedar viuda pasa a ser esposa del rey David, pero pierde al bebé que tuvo producto de esta relación. Y en esta historia se habla mucho más, hay mucho más contenido, sobre todo lo relacionado con el pecado del rey David y su arrepentimiento. Aquí en esta historia pues siempre toma como protagonista, pero hoy nuestra protagonista es Betsabé. Imaginen cuánto sufrimiento, el duelo por un esposo, el ser sometida a un rey, porque la escritura no dice si fue de su agrado o no, si fue violada o no, y vale remarcar también el poder de un rey, quien la llevó a cometer pecado de adulterio ante su Dios. Y luego, tristemente, perder a ese hijo. Pero Betsabé más adelante tuvo otro hijo y logró asumir con responsabilidad la maternidad. Y quizás, amigas, ninguna de nosotros hemos pasado por esto o pasaremos por estas situaciones, o quizás alguna ha pasado por alguna de estas circunstancias. Pero al igual que la historia de Betsabé, que no acabó con sus duras pruebas, la nuestra tampoco acaba. Esta mujer, luego de todo el sufrimiento, fue recompensada con un hijo, y en este caso un hijo que se convertiría en el rey del pueblo de Israel, precisamente el rey Salomón. Un hecho que nos muestra que tenemos que continuar a pesar de lo difícil que sea nuestra vida, porque quizás hoy aquello que estamos enfrentando nos desanima y nos quebranta, nos entristece, nos roba las fuerzas, pero nosotros desconocemos los propósitos que tiene Dios para nosotros, quien con sus promesas de un futuro mejor puede superar todo el pasado, todo ese sufrimiento, toda esa tribulación y agonía. Y en Betsabé, Dios perseguía restaurarla en sabiduría, conocimiento y temor, para educar a quien más tarde pues sería el rey de Israel, el rey más sabio y justo. Aunque conocemos que se desvió por la idolatría en una etapa de su vida, en la primera parte de su reinado, Salomón fue un hombre temeroso de Dios, a quien le dio toda la honra y gloria. Y entonces pensemos, a pesar de lo difícil que pudo enfrentar Betsabé en su vida, Dios la recompensa con ser la madre de un rey, y además un rey favorecido por Dios, que falló en un momento de su reinado, pero además fue en su adultez, donde todos sabemos que cada quien es responsable de sus acciones y de sus juicios. Sin embargo, debió ser un niño instruido bajo los principios de Dios,
cuando en sus días de juventud, donde se iniciaba como rey, amaba y respetaba tanto a Dios que se humilló ante Él y reconoció ante el Dios Todopoderoso su incapacidad para gobernar un reino. Y le pidió a Dios, de todas las cosas que Dios le podía dar, la sabiduría para conducir a su pueblo. Y pues aquí es donde se revela la labor de Betsabé como una madre dedicada y comprometida con sus responsabilidades, sobre todo en instruir a su hijo en los caminos de Dios. Una madre que, a pesar de todo el dolor que pudo haber estado experimentando o que experimentó en su pasado, se mantuvo fiel a su Creador. Y esto, amigas, es un llamado de atención para cada una de las madres y futuras madres que hoy están escuchando el programa, pues claro, sin menospreciar a los padres, que también son de igual importancia. Queridos, la humildad de nuestros hijos revela la eficiencia de nuestra labor, la cual nunca termina, eso lo sabemos, pero asegura que somos instrumentos de bendición para que nuestros hijos cumplan sus propósitos de vida. Por otro lado, la obediencia a Dios como madres es una condición primordial para edificar no solo nuestra vida, sino para dirigir la de nuestros hijos. ¿Cómo vamos a exigirle obediencia a ellos si nosotros no somos capaces de someternos ante la voluntad de Dios? Y en la palabra nos revela en Primera de Reyes, en el capítulo 1, cómo la obediencia de Betsabé al profeta Natán hizo que ellos pudieran guardar su vida, que ella pudiera guardar su vida y la vida de su hijo Salomón, para que más tarde se convirtiera en rey, cuando su hermano Adonías estaba gobernando sin el consentimiento del rey David. La obediencia es clave. Y entiendo que vivimos circunstancias difíciles que nos pueden desanimar, desmotivar, incluso que caemos una y otra vez en ese círculo de las dinámicas diarias del quehacer o del trabajo profesional, pero nuestra responsabilidad como madres, por encima de todo, por encima incluso de cubrir las necesidades básicas de nuestros hijos, es el retomar cada día con amor, paciencia y entrega todas las instrucciones de nuestro Dios e impartirlas a nuestros hijos. Y para ello debemos ser madres temerosas que obedezcan la palabra de Dios. Amigas, siempre seremos instrumento en la vida de nuestros hijos, aunque veamos que pasa el tiempo y siguen creciendo. Y ellos se pueden descarriar también, a pesar de nuestra esforzada labor, en algún momento de su vida, pero así como dice la palabra en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y el ejemplo está en Salomón, que fue el rey más sabio y justo del mundo. Él se equivocó, pero al final de sus días se arrepintió y regresó a la sombra de su Dios, a su alabanza y a su adoración. Él es la muestra de la fidelidad de un Dios que nos promete que si nosotros instruimos a nuestros hijos en sus caminos y ellos llegaran a desviarse, un día ellos regresarán. Así que hoy te invito a que abraces esta promesa. No importa la circunstancia que hoy te envuelva, piensa en esta historia, que es el testimonio de una madre que, a pesar de su sufrimiento, continuó ejerciendo con fidelidad su misión en la formación de su descendencia, y además tuvo una bella recompensa, porque al final tuvo un hijo temeroso de Dios. No olvidemos que los hijos mostrarán en gran medida el resultado de los esfuerzos de sus padres. Y aunque esta no es una regla que se cumple siempre, la influencia de los padres en los hijos está más que comprobada. Y nosotras como madres y padres también estamos aportando a la sociedad
del mañana a través de la formación de nuestros hijos hoy. Y qué maravilloso que podemos recibir instrucciones divinas y además instruir a nuestros hijos en ellas, aplicarla en sus vidas. Apoyemos siempre el desarrollo espiritual de nuestros hijos, la formación del carácter amable, apacible, de la bondad, de ese carácter respetuoso y obediente, donde siempre podamos ver que reinen los principios de amor revelados por nuestro Padre Celestial. Es tan importante que nosotros cultivemos ese respeto, ese amor a esos mandamientos de nuestro Dios, porque no debemos olvidar que la influencia de los padres aumentará o disminuirá la confianza de los hijos en Dios. Por ello vemos en Betsabé una mujer dedicada y obediente a Dios, quien logró dirigir a su hijo hacia un reinado bendecido por nuestro Dios. Debemos ser ejemplo para nuestros hijos. Debemos ser un testimonio vivo de aquello que profesamos. Y la vida de Betsabé fue muy difícil. Hoy quizás tú y yo estamos enfrentando circunstancias que ameritan nuestro tiempo, nuestra energía, que tienen confundidos nuestros sentimientos, o quizás estamos inundadas de tristeza, de dolor, de pérdida. Y así pasó Betsabé, su vida, parte de su vida, porque ella perdió un esposo, perdió un hijo, y estos deben ser los dolores más profundos del corazón. Y aún así se aferró a Dios y logró educar a su hijo bajo los principios de amor de Dios, bajo esos principios divinos. Queridos, que hoy el pasado, las penas, los dolores, los afanes diarios, las circunstancias que nos rodean, enfermedades, ninguno de ellos justifican que nosotros estemos desatendiendo nuestro deber. Así que los invito a que a pesar de todo ello, mantengamos el ejemplo de perseverancia y de compromiso hacia la educación, la edificación, el amor y el cuidado de nuestros hijos. Deberíamos comprometernos, no solo con nosotros, sino con nuestro Dios, en asumir una crianza tal como si estuviéramos formando a un digno rey del pueblo de Dios o a una digna reina, esas futuras madres y padres comprometidos también con la formación y cuidado de su descendencia. Por ello los invito una vez más que instruyamos a nuestros hijos sobre el amor de Jehová y sus principios. Requiere constancia, requiere paciencia, requiere dar ejemplo, pero Dios nos dice, Dios nos ha prometido que va a recompensar cada esfuerzo que hagamos para edificar a nuestros hijos en su amor. Y vemos que Dios no usa mujeres santas, mujeres perfectas, que Dios no usó historias de vida completamente felices. Dios consideró usar a ciertas mujeres dentro del linaje de Jesús para llamar la atención en sus historias de vidas, en sus actitudes. Él nos quiere mostrar que no se trata de perfección humana, no se trata de vivir una vida santa, no se trata de no equivocarnos, se trata de abnegación, se trata de perseverancia, de compromiso, a pesar de los pesares, se trata de reconocer nuestros errores, de vivir nuestros procesos, de sobrevivir a ellos y de acercarnos a Dios con temor para ser transformados. Se trata de ser pacientes también para vivir esa transformación que Dios quiere en nosotros. Se trata de ser valientes para poder edificar nuestra vida y ayudar a nuestros hijos. Se trata de abrazar los principios de amor de Dios, sus bondades, y así veremos cumplidas sus promesas en nuestras vidas. Hoy te invito, esfuérzate y sé valiente también, como madre, como padre. Educa a tus hijos bajo la paciencia y el amor que Dios ha puesto en tu corazón y sé fiel a ello, porque Dios te recompensará.